Hasta fui y me miré en el espejo a ver si tenía la cabellera como antes, ¿no? Pero me di cuenta que no, que ya, al igual que muchos de ustedes, ya tengo la mente brillante. Quiero en esta noche, con la ayuda de Dios, ser breve y hablar acerca de algo que el Señor me ha permitido escribir, diría, en términos modernos, diría, tengo un manuscrito. No, no es ningún manuscrito, es simplemente unos apuntes. Y quiero hablar de algo que creo va a ser de bendición para nuestras vidas. Quiero leer el San Juan capítulo 14, los 3 primeros versos dice así: procedo a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor bendiga su palabra, hermano, y proceda el Espíritu de Dios a hablar a nuestros corazones. El título que le puse a esta corta plática es La casa de mi Padre. El año próximo pasado, el pueblo cristiano americano experimentó una de las, no sé si pérdida o separación, de uno de los más grandes, según mi criterio, según mi modesta manera de pensar, evangelistas y predicadores de todos los tiempos. Me refiero al doctor Billy Graham. Quiero hacer esto, decirle algunas cosas que yo sé que podría pesar y me ayudaría a no decir, a no hablar mucho y decir poco. Cuando el hermano se retiró del ministerio, se programó un servicio de gran magnitud y yo recuerdo como si fuera hoy verlo visto cuando arrimaban o acercaban al hermano sentado en silla de ruedas porque no podía caminar. Pero él dijo unas cosas en el servicio cuando ya, después que predicaron, que hablaron, porque él se despedía del ministerio, ya no iba a funcionar, no iba a predicar, iba a descansar. Él dijo: les agradezco a todos ustedes que hayan venido a mi funeral. Y yo me quedé pensando, digo, es extraño para mí que un hombre tan fino pueda ser tan irónico en una expresión así, pero después entendí lo que él quiso decir. Él dijo esto: básicamente, cuando se practican los funerales, todos hablan bien del homenajeado. Y entonces él dijo: gracias por haber venido a mi funeral. Pero después, cuando ya faltaban pocos días para su partida, dice la crónica que 4 ministros pesados en excelencia, con un respaldo moral bien sólido, fueron a visitarlo, y mientras caminaban por el hospital hablaban en el pasillo acerca de qué le vamos a decir y cómo vamos, porque imagínense, una persona que ha servido tanto a Dios, que se conoce la Biblia palmo a palmo, es difícil hablarle, hermano. Es más difícil hablarle a alguien que conoce la Biblia que a alguien que no conoce. Y mientras ellos hablaban, y el asunto es que llegaron a la sala donde estaba, y él se sentó sobre su cama y le dijo: les agradezco que me hayan venido a visitar. Y tomó la palabra y siguió diciéndole algo, y antes que ellos oraran le dijo esto: por muchas décadas
Yo he servido al Señor, he predicado y el Señor siempre estuvo conmigo. Donde yo fui, el Señor fue conmigo. Quiero que sepan una cosa, amados ministros, le dijo. Dentro de no muy muchos días, yo voy a ir para estar con Él para siempre. Pareciera un fuego de palabras, pero es la realidad. Mientras estamos aquí en esta tierra, el Señor está con nosotros. Pero cuando ya nos vamos, nosotros estamos con Él. Interesante. Por eso el Señor dijo: en la casa de mi Padre. Cuando yo tenía unos 17 años, o sea, no hace mucho, recuerdo como si fuera hoy, que nací y crecí en el campo. No vengo de los rascacielos, sino que en el campo. Pero mis padres se preocuparon para que me educara, para que me preparara. Y esto viene lo que yo quiero decirles. Me mandaron a estudiar a un lugar a unos 45, 50 kilómetros de mi casa, de la casa de mi padre. Y para mí era la semana larga, estar de lunes a viernes y volver el viernes por la noche, porque quería estar en la casa de mi padre. Me gustaba estar. Ya así habíamos enseñado. Se nos enseñó así, que no hay más lugar más cálido, más apropiado, donde podemos descansar, donde podemos sentirnos bien, sentirnos cómodos, la casa del Padre. Y recuerdo un domingo cuando ya tenía que regresar. Ustedes dicen el camión, nosotros ya decimos el colectivo. Y yo recuerdo que hasta afuera, casi pegado a la casa, había un lebrillo para lavarse las manos y un espejo. Un peine, jabón, de todo lo apropiado. Usted que vivió en el campo me va a entender lo que yo le estoy diciendo. Y yo recuerdo que yo me había alistado ya para tomar el colectivo. Imagínense, era el tiempo de los Beatles, de los Lennon y McCartney. Los pantalones bien entallados, abajo acampanados, así. Me compraron uno, una camisa, una corbata. Y recuerdo como si fuera hoy que me estaba peinando. Acá viene eso, hermano. ¿Qué tanta pose para peinarse? Ahí me estaba peinando. Y nosotros somos muchos hermanos. Calcule que yo soy el tercero. Y somos 14 vivos. Entonces, del mayor al menor hay bastante diferencia. Y mientras yo me estaba peinando, los hermanos más chicos míos, entre ellos se hablan y dicen: mira, dice él, se mira al espejo, dice, tiene pantalón moderno, tiene camisa entallada, tiene corbata, se está peinando, dice, él se cree que es lindo. Imagínense, cuando uno tiene 16, 17 años, no le gusta esa clase de broma. Ahora sí, uno ya se pone viejo, ya se pone cascarudo como la tortuga. Y me di vuelta para tomar acción, para darle su merecido. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo como si fuera hoy, dije, estoy en la casa de mi padre. Y aunque yo tuviera razón, no tengo ningún derecho a hacer esto. ¿Qué quiero decir esto, hermano? Que en la casa de nuestro Padre, la iglesia, la congregación, pudiera haber hermanos que, usted me entiende, siempre hay alguien que pudiera ponernos palos en la rueda. Pero Dios nos dé la gracia a que nosotros seamos sabios y dejar que Dios haga bien lo que nosotros mal podemos hacer. En la casa de mi Padre,
El Señor Jesucristo dijo algo que, bueno, siempre en su ministerio se caracteriza por la simpleza y por la profundidad de las palabras que Él decía. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice una versión. El miedo y la turbación juntas, el resultado es aflicción. Si usted es un fino lector de la palabra, se va a dar cuenta que en el libro de los Salmos abunda la palabra aflicción. Abunda. Si usted tiene mucho tiempo en el Evangelio, se va a dar cuenta y va a estar de acuerdo conmigo, que más de una vez, o por lo menos el 75%, la aflicción es el medio que Dios usa para tratar con nosotros. Porque cuando nos va bien, ni al culto venimos, hermano. Ni al culto venimos. Pero las aflicciones. Y a propósito, hablando del Salmo, el salmista tenía, ¿cómo le podría decir? El salmista tenía un deseo, un respeto hacia la casa de Dios. El salmista David, el dulce cantor de Israel, y el profeta Isaías, cuando nosotros analizamos sus dichos, sus mensajes, yo me he puesto a pensar, hablan de la vida del cristiano como si ellos hubieran vivido en la gracia. ¿Me está entendiendo? Y ellos estaban del otro lado, sí, imaginariamente entre la ley y la gracia hay una barrera. Ellos estaban del otro lado y desde el otro lado hablaban el tiempo de la gracia para nosotros con tanta nitidez, con tanta claridad que es pasmoso, hermano. Por eso el salmista saca su pluma prodigiosa, por así decir, y escribe: yo me alegré. ¿Cómo sigue después? Con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Vamos a ponerlo a los días que nos toca vivir. Yo me alegré con los hermanos que decían: al culto vamos a ir. Al culto vamos a ir, hermano, porque tiene que haber alegría. Cuando nosotros vamos y meditamos en los albores de la iglesia, nos damos cuenta que los hermanos tenían todas las cosas en común y nos habla de que estaban en comunión, y de ahí sacamos esta conclusión de que ellos eran alegres. Con alegría de corazón. Oiga, y déjeme decirle algo. Ellos eran perseguidos. Ellos eran, vamos a decir, eran gente que lo miraban que peor que de segunda clase. Mas aún sin embargo, ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué le quiero decir? Perseveraban y se congregaban, porque por eso es que después el apóstol Pablo dice: y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ya como que se les pegó la costumbre. La costumbre no es ningún fruto del Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a meditar un poco en lo que el salmista habla acerca de la casa de Dios. Ténganme paciencia, voy a ser breve, hermano. No lo voy a cansar porque me voy a jugar esta chance de que me inviten otra vez. Como dicen los argentinos, escoba nueva, barre bien. Cuando el salmista hablaba de la iglesia, de la casa de Dios, dice así, el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Déjeme detenerme aquí un poquito. Fíjese a lo que hemos llegado nosotros. Que a veces parece que no nos damos cuenta que a la casa del Señor no venimos a mirar quién vino. ¿Me está entendiendo? A la casa de Dios venimos a alabar a Dios. Y yo en mis tiempos jóvenes fui dirigidor de culto por casi 10 años. Así que yo entiendo la problemática que hay acá. Le tienen que decir, alabe a Dios, hermano, alabe a Dios, alabe a Dios. Y usted está ahí retorcido como mirando. Bendito sea el nombre de Dios. Pareciera que estamos en el estadio de Boca y River en Argentina. Cinchando, haciendo fuerza. No, hermano, acá no hay que hacer fuerza. Sabemos que Dios está presente. Por eso el salmista dice, cuán amables son tus moradas, mi alma canta. Cantar al Señor. Le digo más. No importa que usted sepa que cuando canta suena como una moledora de maíz. No le haga caso, hermano. Usted cante al Señor. Cante al Señor porque eso es bueno. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Me acordé algo. Cuando estábamos pastoreando una iglesia en Richmond hace bastante tiempo, en medio culto entró una golondrina, un pájaro adentro de la iglesia. Y anduvo dando vuelta y fue y se paró arriba de una luz que había cerca donde estaban los levitas, donde alababan a Dios. ¿Qué le parece? Y usted dirá, casualidad, no, el pajarito se aguantó todo el culto ahí. Oiga, y después cuando llegó el tiempo de la ofrenda, empezaron a cantar y yo veo que el pajarito se sacude las plumas y entra a cantar también. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Mire, si aún los animales, lo que nosotros decimos irracionales, porque nosotros somos superiores a ellos, somos diferentes. Pienso yo que perciben, entienden, se dan cuenta de que hay una presencia que es soberana, una presencia que es gloriosa, que algo que es, y eso no se da en un parque, eso no se da en cualquier lugar, sino se da en la casa de Dios. En la casa de Dios. Los himnólogos de antaño escribían esto. También una casa no hecha de mano fue a preparar a la santación. Claro, nosotros ya no cantamos eso ni en los funerales, hermano. Ahora, yo no estoy enojado, no vayas a pensar porque alguien me mira y dice, ¿y ese viejito que está enojado? No estoy enojado. Yo soy así. Pero yo vengo de una cultura. Mis padres eran rusos. Mi papá era ucraniano, mi mamá era india, pero india, no de la India. Ahora, ¿cómo se entendió mi papá con? Pues nunca le pregunté por respeto. Lo único que sé es esto, que mi mamá, que hoy está con el Señor, de tanto ir a la casa de Dios, donde los cultos eran en ucraniano, aprendió a leer y a escribir y a adorar a Dios en ucraniano. En la casa de Dios. Y los cultos allí, hermano, eran,
Yo sé que los tiempos cambian. Yo quiero, no sé si soy sabio, pero quiero que usted me entienda, ¿no? No quiero imponer doctrina ni cambio, no. Yo ya estoy de salida. Y quisiera terminar este servicio hoy no con un aplauso, sino con la seguridad de que no me dijeran, ya hermano, bájese ya. Pero recuerdo esto, hermano, que los cultos duraban como 3 o 4 horas. Y estábamos en el medio del campo. El pueblo más cercano estaba como a 18 kilómetros y no le estoy exagerando nada. Y yo veía algo, hasta el día de hoy me acuerdo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, cuestión de cultura. Los viejitos se ponían traje y corbata. En el medio del campo, hermano. De una cosa me acuerdo. Que cuando llegaron como inmigrantes no tenían dónde vivir, pero lo primero que se preocuparon es por hacer un templo. Una casa donde pudieran alabar. Y nosotros íbamos chiquitos, ya cada familia tenía 8 o 10 niños, los que menos, nosotros éramos 16. Así, seguido como cachetada de loco, así. Así que había muchos niños. Le quiero decir algo, hermano. Allá no había iglesia infantil, ni había quien le cuide los niños. Cuando salíamos de casa, mi mamá, mi papá decía, nos vamos a la iglesia, ahí te sientas en el banco y ahí te aguantas. Pero yo quiero decirle esto, hermano, yo veía en ellos que posiblemente no sabían nota, no había piano, porque el piano a esta altura de los hechos, le hablo allá de los 50, era casi pecado, hermano. Micrófono, ¿para qué, hermano? Guitarra, no, solo para los mundanos. Todo a capela, hermano. Y usted entraba ahí, parecía un coro. Y cantaban. Pero una cosa que yo veía era esto, que yo vi varias veces y me quedé impresionado. Y me lo guardé en el corazón y después que el Señor me llamó, después que tuve bastantes años en el ministerio, pude entender muchas cosas. Yo veía que los hermanos sacaban su himnario, unos libros, unas tapas durísimas que si se le caían los pies le reventaba el pie. Pesadísimo. Se paraban y cantaban. Y mientras ellos cantaban le caían las lágrimas aquí. Y yo pensaba que las lágrimas era parte de la alabanza, era parte del canto. Pero es que lo hacían con tanta devoción. Lo hacían con tanta alegría que para ellos era impagable. Porque no tenían, es que no había otros entretenimientos. Había alguien que tenía una radio y se juntaban como 4 o 5 familias a veces a escuchar la radio. Y le digo, una tremenda radio que para robarla había que pensar 2 veces, hermano. De tan grande que era. Bueno, de ahí vengo yo, hermano. ¿Y quién iba a creer que usted iba a tener, no sé si la desdicha o la dicha de oírme a mí esta noche? Hace algunos años nuestros hijos integraban un conjunto de música cristiana llamado Nifty Tom 50. Y mi hijo, el mediano, Mariano, el vocalista, escribió una canción. Se inspiró y escribió, y al escuchar esa canción yo me vi motivado a escribir este pensamiento. Y el tema de la canción es Vuelvo a casa. Y en esta canción él describe de una forma tan sutil, tan fina, lo que sucede a veces cuando dejamos la casa paterna
y nos alejamos. Pareciera que todo iría bien, pareciera que todo lo podemos controlar, pero llega el momento que no hay mejor cosa que volver a casa. Por eso yo decía al comienzo de que la casa de nuestro Padre es el lugar de refugio. Si estamos enfermos, sabemos que estamos cerca de mamá, cerca de papá, cerca de quien tenga cuidado de nosotros, la casa de mi Padre. No hay mejor sitio que estar en la casa de Dios, hermano. Y eso tenemos que decirlo vez tras vez, para que no se nos olvide que otras opciones pudiera haber muchísimas, pero como en la casa de nuestro Padre no hay. Dice el Salmos 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pudiéramos decir muchas cosas, pero el salmista lo que está queriendo decir es que él no vendría a la iglesia a calentar el asiento, que no vendría porque no tenía dónde ir, que no vendría para escuchar un concierto, total con $1 arreglo todo. No, para inquirir, para estar activo, para moverme, para estar atento, que el Señor me dice, José, yo puedo decir, heme aquí, haz esto, sí Señor, voy y lo hago. O sea, eso es lo que está queriendo decir el salmista. A eso venimos a la casa de Dios. Seguimos con algo más interesante. Y ya voy a concluir. El Salmo 122 dice así. Yo me alegré con los que decían la casa de Jehová, iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. O sea, produce alegría venir a la casa de Dios. No importa qué tan cansados, qué tan estresados estamos. Si nos programamos de tal manera, el Espíritu Santo va a producir alegría en nuestras vidas y vamos a gozarnos en la casa del Señor. Dice el Salmo 23. Déjeme trabajar un poquito con esto. El Salmo 23, el Salmo del pastor. El salmista, el dulce cantor de Israel, el hombre en su juventud afinado en las cosas de Dios, tenía bien presente que el Señor habita en la alabanza y por eso era tan efectivo, si se puede decir. Por eso fue tan práctico, por eso fue parte de la solución, no parte del problema. ¿Me está entendiendo? Porque Dios quiere que usted y yo seamos parte de la solución, no parte del problema. Entonces Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. No dice tal vez algo voy a necesitar o tal vez podría. No, nada. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, es interesante. Aquí el salmista se pone, por eso decía, se pone como en el tiempo de la gracia y se hace oveja. No se hace chivo. Es muy diferente. Al chivo, a la cabra le gusta andar con la oveja, pero la oveja es distinta. Habla de delicados pastos. La oveja tiene esta característica, come delicados pastos. Y habla de todo aquello que si el salmista hubiera sido argentino, al mirar la oveja hubiera dicho, si mato esa oveja puedo sacar el cuero, puedo hacerme una linda alfombra, con la carne puedo hacer un barbecue e invitar al hermano Carlos. O sea, no pensaba en aquello que es, diría yo, déjeme decir, impráctico, sino en lo práctico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice al final, el verso 6,
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, como describe en el Salmo 23, como describe una trayectoria que es no de imaginar, sino de pensar, que habla de un peregrinaje. Oiga, aprovecho para decirle que usted y yo no tenemos nada aquí. Estamos de pasadita. Estamos de peregrino. Y nos vamos hacia aquel lugar, donde el Señor fue a preparar lugar. Pueden suceder dos cosas. O el Señor nos llama antes, para que cuando nos llame alguien diga se nos adelantó. O pudiera ser que un día de esto suene la trompeta y el Señor viene y nos vamos con Él. Y nos vamos con Él, bendito sea el nombre de Dios. Y nos vamos con Él. Quiero me preste atención en esto último y ya los dejo. Cuando usted y yo vamos al libro de los Hebreos y encontramos la lista de todos los héroes, que sin duda algunos todos fueron peregrinos, pero cuando analizamos su trayectoria, su carrera, vemos que para ellos no fue nada fácil. Algunos de ellos tuvieron que disfrazarse de oveja y esconderse en las cuevas, porque eran perseguidos. Mas aún sin embargo, dice que ellos confiaron en la promesa de aquel que los había llamado. Oiga, usted no solamente ha sido salvo, usted es un llamado. Usted es un apartado, usted es un escogido. Y cuando dice que mientras ellos, eso es lo que describe el libro de los Hebreos, que iban caminando, o sea, mientras eran como peregrinos, cuando ellos vieron aquella promesa, dice que la saludaron de lejos. La saludaron de lejos, como queriendo decir, como dándolo por cierto, dándolo por entendido, que el Dios que lo había llamado no le podía fallar. Tenga buen ánimo, caballero. Tenga buen ánimo, mi hermana, que con la ayuda de Dios, tal vez pronto, tal vez no tan pronto, pero si permanecemos fiel a Dios, nos encontramos en la otra orilla.